Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos cordiales amigos, amigas, en un nuevo domingo siguiendo a San Lucas en estos domingos del tiempo ordinario que nos hacen seguir pues una lectura continua de los evangelios y en este año ciclo C, el año 2016, estamos siguiendo a San Lucas, el evangelista que tiene también su propia peculiaridad y que ahora en este capítulo 9 que comenzamos a leer en los domingos siguientes, capítulo 9 y siguientes, pues se habla de una parte de los evangelios sinópticos que también Mateo y Marcos tienen. Es una serie de capítulos que le llaman los capítulos de la subida a Jerusalén. Es decir, los evangelios sinópticos están organizados en términos generales, primero en una introducción, luego unos capítulos que hablan de la actividad de Jesús en Galilea, y después viene esta parte que es la subida a Jerusalén, y luego los acontecimientos finales de la pasión, muerte y resurrección en Jerusalén y de regreso en Galilea. Ese es, digamos, el itinerario que en general siguen los sinópticos. Y en los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, encontramos esta sección dedicada a la subida a Jerusalén. Y podemos decir en primer lugar que básicamente tienen los mismos elementos. Jesús va actuando, Jesús va interactuando con comunidades y con personas, Jesús va enseñando a los discípulos más cercanos que van de camino con él. Y Jesús les va enseñando, les va recordando lo que quiere decir seguirle a él, y lo que va a significar pues su llegada a Jerusalén. En Galilea la actividad de Jesús había tenido un tono, podemos decir, en cierto modo triunfalista. Jesús en realidad había tenido bastante éxito en Galilea. No así en Jerusalén, en donde había chocado con las autoridades judías, y en donde él encontraba también una cierta resistencia por sus actitudes, digamos, de crítica al templo, a la religión oficial y a ciertas actitudes prácticamente hipócritas de las autoridades religiosas. En Jerusalén el panorama no era tan halagüeño como lo era en Galilea. En Galilea Jesús había tenido éxito en términos generales, aparte de alguna dificultad. Pero en Jerusalén no. Y ahora sucede que él sube con los discípulos a Jerusalén y es toda una subida que todo mundo ya prevé que va a ser un conflicto. Y algunos pensaban, bueno, quizá este conflicto es necesario para que finalmente Jesús se manifieste como el Mesías, como el que va a liberar al pueblo de las opresiones de los extranjeros y va a restaurar la monarquía de David. Otros decían, bueno, es un conflicto, pero que va a acabar muy mal. Y Jesús va subrayando la cuestión por ese lado. El Hijo del Hombre tendrá que padecer
será entregado, lo condenarán a muerte, etc. Él ya les va anunciando eso. Sin embargo, podemos decir que antes de los acontecimientos, pues no tenían la absoluta certeza de qué podía pasar. Sin embargo, los discípulos iban siguiéndole. Eso es interesante apuntarlo. Confían en Él, van con Él. Incluso alguno de los discípulos en un determinado momento dijo, vayamos y muramos también con Él. Ellos estaban dispuestos a seguir a Jesús, aunque, por otra parte, hay que ser claros, no entendían bien qué era realmente lo que Jesús quería y a dónde los iba llevando. En Galilea, Jesús había hablado del reino de Dios, que está cerca, que ya está entre la gente, etc. Y lo del reino de Dios, la gente lo entendía a veces equivocadamente, porque pensaban en el reino pues de David, en el reino de Israel que iba a restaurarse. No estaban entendiendo exactamente el proyecto denominado reino de Dios o reinado de Dios que Jesús estaba anunciando, y que más bien se trataba de un estilo de vida completamente diferente que cambiara las cosas, por supuesto, pero no a partir de imponer un nuevo régimen militar, económico, etcétera, sino a raíz del cambio de las personas y del cambio de las instituciones. En fin, había intereses diferentes y comprensiones diferentes, y por eso es que Jesús, cada vez que ellos hablan de que Él es el Mesías, les prohíbe hablar de eso. Les prohíbe. ¿Por qué? Porque ya se había dado cuenta Jesús que no le estaban entendiendo muy bien. Y en esta primera parte de la subida a Jerusalén, según San Lucas, se enumeran una serie de cualidades o características que debe tener el discípulo de Jesús. Y eso es lo que puede centrar nuestra atención para la reflexión sobre el Evangelio de este domingo, el 13º del tiempo ordinario. Jesús está poniendo las condiciones para seguirle. Sin embargo, los discípulos ya van siguiéndole, y es lo primero que hay que subrayar también. Los discípulos tienen una cierta confianza, se van abandonando en manos de Jesús, y Él poco a poco sobre el camino, eso significa la subida a Jerusalén, es también una manera plástica de explicarnos que así es la vida. Es como una subida que tiene sus dificultades, que nos lleva a una ciudad, Jerusalén, en donde puede haber conflicto o en donde puede haber triunfo. Hay una cierta incertidumbre sobre el camino. El camino es siempre peligroso, en el camino puede haber oposiciones, en el camino puede haber peligros. Sin embargo, los discípulos tienen una primera actitud básica que, aunque no entiendan bien, van siguiendo a Jesús. Van poniéndose en sus manos, van escuchándole. Y eso es muy importante también para nosotros que queremos ser discípulos misioneros de Jesús. Es un camino que se va haciendo. Y en el texto de Lucas de hoy, lo primero que se encuentra es una oposición en una aldea de Samaria. Fíjense que para subir de Galilea a Jerusalén había que pasar por Samaria, que no era solo un pueblo, eran varios pueblos en donde vivían los samaritanos, que tenían una cierta ascendencia judía, pero que se habían mezclado con otras etnias y con otras religiones también. Entonces, los samaritanos eran mal vistos por los judíos más ortodoxos. Y, por supuesto, los samaritanos también veían mal a los judíos. Y sobre todo, si aquel grupo con este Jesús de Nazaret y sus discípulos que han hablado del reino, y el reino les parecería a los samaritanos también en ese sentido como restaurar la nación de Israel, la pureza de las costumbres y la pureza de la religión y de la cultura, y eso a ellos no les gustaba mucho. Eran
eran un poco extranjeros, eran distintos del mundo judío. Y por eso el texto del Evangelio nos dice claramente que no les recibieron estos samaritanos. ¿Y cuál era la razón? Porque iban a Jerusalén. En ese tiempo subía también mucha gente a Jerusalén en plan de peregrinación, de visita religiosa. Y los que subían, pues se entiende que estaban convencidos de su fe judía. A los samaritanos esto no les parece y no los aceptan, no son hospitalarios con ellos. Una primera dificultad que Jesús y sus discípulos encuentran. Jesús quiere preparar a sus discípulos no solamente para el éxito, para triunfar en la vida o en lo que sea. Jesús quiere preparar a sus discípulos también para afrontar bien el fracaso, el rechazo y la muerte. Es una primera lección que da Jesús también. Y al pasar, a propósito, por las aldeas de los samaritanos y encontrarse con que no los acogen hospitalariamente, pues ya es un poquito como vivir en la práctica aquello que les va a pasar en Jerusalén. Será un rechazo tremendo, pero ya se va anunciando. A Jesús les rechazarán las autoridades y lo llevarán a la cruz. Y también ya al paso por Samaria hubo un cierto rechazo. Como les decía, también quizá, debido a que estos discípulos no habían comprendido bien y estaban anunciando el reino de manera equivocada. Eso no les pareció a los samaritanos. En fin, lo que importa es decir, en el seguimiento, en el camino de Jesús, hay que estar disponible también para una cierta frustración, para un cierto rechazo. No todo será éxito, no todo será simplemente amor a primera vista o no todo será simplemente triunfo inmediato. Y esa es una primera enseñanza que Jesús va dando. Van caminando un largo camino de su vida. No había transporte público. Muy probablemente la mayor parte de los caminantes iban a pie, no tenían ni siquiera alguna carreta o bestias para transportarse. El camino era difícil, era hacia arriba también. Y era hacia un lugar, pues aún desconocido de qué es lo que iba a pasar en Jerusalén. Es un poco la incertidumbre de la vida, es un poco la incertidumbre de nuestra existencia, que el futuro es muchas veces sombrío. Sin embargo, el que va siguiendo a Jesús con confianza tiene algo de donde agarrarse. No va a caerse con facilidad a la primera dificultad. Y la reacción correcta ante las dificultades no debe ser pues devolver con la misma moneda. Fíjense que los discípulos lo que le dijeron a Jesús es, no nos acogieron, ¿hacemos caer fuego del cielo sobre ellos? ¿Qué reacciones las de los discípulos? Están pensando en devolver con la misma moneda, están pensando en imponerse por la fuerza, están pensando en un milagro que sacuda a aquellas personas y les haga ver que cometieron un error. Y eso, dice Jesús, no. Él dice que los reprendió, los regañó por esa actitud de ellos. Una actitud, pues, defensiva, una actitud de imposición, una actitud violenta. Nada de eso. Jesús les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Están guiándose por un mal espíritu. En el camino, pues valen también no solo las enseñanzas, las palabras dulces de Jesús, vale también algún regaño de Jesús, alguna reprimenda, como Él les hizo a los discípulos debido a que querían imponerse por la fuerza ante aquellos samaritanos que no los habían acogido. Y seguimos adelante y como yo les decía, Jesús va interactuando con la gente que se encuentra. Parece que habría grupos que pararían en algún lugar, que hablaría con el grupo de discípulos que iban caminando con él. En fin, ese detalle no lo sabemos exactamente.
Pero en los versículos siguientes del texto de hoy se habla de 3 diálogos entre Jesús y 3 personas, cuyos nombres no se conocen y no se sabe quiénes son. Y que por lo tanto puede ser cualquiera de nosotros, cualquier discípulo que está en seguimiento de Jesús puede situarse ahí para hacer esas preguntas y para escuchar las respuestas de Jesús. Una primera pregunta es quizá de alguien que estaba muy entusiasmado, muy ilusionado con Jesús, porque en el camino él veía que las cosas iban muy bien. Piensa que va a ir al éxito absoluto, al triunfo. Y con todo entusiasmo, con mucha emoción, le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Y viene la respuesta de Jesús justamente para aclarar lo que estamos diciendo. No todo será triunfo. Y le dice, los animales tienen madrigueras, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Como quien dice, pues no todo va a ser triunfo. Tendremos que dormir a la intemperie, tendremos que pasarla mal alguna vez. La respuesta, pues también ya son enseñanzas de Jesús ante esas inquietudes de las personas. Otro que quería seguirle le dice, Maestro, te seguiré, pero déjame primero ir a enterrar a mi Padre. Y Jesús dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Otra frase que también ha sido bastante conocida dentro de nuestra enseñanza cristiana, católica, y que llama la atención. ¿Por qué? Porque lo primero que uno entiende es, pues le está prohibiendo ir al funeral. Y en realidad no se trata exactamente de eso. Quien interpreta la Escritura dice, eso quiere decir, déjame estar con mi Padre hasta el día en que muera y que yo pueda enterrarlo y por lo tanto recibir la herencia. Esa es otra interpretación, no es ir inmediatamente al entierro del papá, la ley de Dios y la caridad cristiana y el amor de las personas exige que uno vaya al entierro de su padre, de su madre, de sus parientes cercanos, ¿verdad? Eso no es discutible y Jesús pues no se está refiriendo exactamente a ello. Jesús se está refiriendo pues a que el que le sigue tiene que estar desapegado. Tiene que estar desapegado también incluso a los lazos familiares que son pues difíciles de cortar a veces. Sobre todo porque para las personas la familia es muy importante y en la vida cristiana la familia es básica, es importante. Sin embargo, el que sigue a Jesús en un determinado momento descubre una familia más grande, descubre al Padre, Dios, descubre a María como madre, descubre a los demás como hermanos y hermanas, descubre las casas y los lugares de los demás como su casa, descubre una familia mucho más amplia y por lo tanto hay que renunciar a aquella primera parte. Y en el tercer diálogo de Jesús con alguno de los discípulos que le va siguiendo, Él se refiere al reino otra vez. Nadie que ha puesto la mano en el arado y mira atrás vale para el reino de Dios. También hay otra enseñanza importante entonces para el discípulo que quiera seguir a Jesús. No se trata de entusiasmarse un momento por algo, se trata de seguir a Jesús y estar disponible a donde Él le vaya guiando. Hay quienes en un determinado momento se desencantan de Jesús, se desaniman. Jesús se convierte como una piedra de tropiezo. Yo pensaba que Él iba a ser así y ya ves que no ha sido así.
y entonces me voy, no lo sigo más. Yo pensaba que la comunidad cristiana era una comunidad en donde todo el mundo se respetaba y todo el mundo trabajaba bien, etc. Y ya ves el ejemplo tan malo que hemos encontrado, así que ahora me voy, no quiero saber nada más. Hay quien pone la mano en el arado y en cuanto encuentra los tropiezos de las piedras o en cuanto los bueyes ya no quieren jalar mucho, pues se desanima. Mira para atrás, sigue pensando en aquello que había antes. Ahí podemos pensar un poquito en que también San Lucas está presentando a Jesús como el nuevo Moisés que guía a su pueblo. Y acordémonos que el pueblo de Dios, cuando iba siguiendo a Moisés por el desierto, también murmuró y también dijo, miren, estábamos mejor en Egipto que en esta tierra. Aunque éramos esclavos, estábamos mejor en Egipto. Ahí teníamos ollas de carne. Aunque nos esclavizaban y nos trataban mal, allí había licor y carne y una cierta tranquilidad. Sin embargo, en el desierto que lleva a la tierra prometida y a la verdadera libertad, no hay aquello. Hay siempre quien en el camino del seguimiento de Jesús puede mirar atrás. Todos tenemos una u otra vez la tentación de mirar atrás y ahí es donde uno tiene que estar atento y decir, estoy mirando hacia atrás. Ayúdame, Señor, a volver a mirar hacia adelante, a volver a confiar en ti, a quien he seguido, a volver a poner la mano en el arado, aunque todavía falta mucho por arar y falta todavía mucho. Hay que sembrar y hay que esperar la cosecha, que puede ser que se dé o puede ser que no se dé. El asunto no es un éxito seguro, tal como yo lo entiendo. Puede tener otros caminos, el Señor tiene sus caminos. De manera que también otra invitación, otra enseñanza para el discípulo que sigue a Jesús es eso. Pon la mano en el arado y aunque cueste, descansa un poquito, pero sigue adelante. Enseñanzas pues de Jesús hacia los discípulos. Hoy en la primera lectura del libro de los Reyes se habla también de la llamada de Elías a el profeta que debía continuar con su misión, Eliseo. Y encontramos también allí un cierto paralelo con una de estas frases, diálogos de Jesús. Encontramos que Eliseo, aquel que había sido elegido como sucesor de Elías, pues estaba arando un campo con 12 yuntas de bueyes, con mucha gente. No era un pobre y pequeño campesino, era un gran campesino. Podríamos decir hoy que tenía 12 tractores enormes para arar y para recoger las cosechas y para todo. Tenía mucho. Y cuando lo llama Elías, él acepta. Sin embargo, Elías le permite regresar, matar una yunta de bueyes, dar de comer a toda su gente y despedirse de su padre y de su familia. También Eliseo es un ejemplo. Y Elías se muestra con él en cierto modo tolerante. Le permite ir a su casa y estar varios otros días. Mientras Jesús parece en el Evangelio más exigente, más intolerante. Y quizá no es así la cosa. Jesús tampoco está imponiendo. Jesús también solamente invita y él sabe que el que quiera ser más radical en su seguimiento lo será y el que no quiera pues tampoco se va a condenar inmediatamente por no seguirle con más de cerca y con más plenitud. Interesante también entonces ese paralelismo que hay entre el libro de los Reyes, la llamada de Eliseo y San Lucas y la llamada a aquellos discípulos. Hoy también podemos decir es un texto vocacional y aprovecho pues siempre la ocasión para recordar a los jóvenes que en su vida no estén con los ojos cerrados o con los oídos tapados
Y si el Señor les llama a través de los acontecimientos o a través del encuentro con Jesús que les entusiasma el proyecto de Jesús, pues que tengan la valentía de responder positivamente. Nuestro pueblo necesita servidores, servidoras también a tiempo completo, que dediquen todas sus energías, su vida entera, dejando a la familia y a todo mundo y a sus posesiones para ocuparse y ocupar lo que tengan a servicio del reino de Dios. A veces la vocación se ha visto también como algo exclusivo de quienes nos vamos al seminario o de las muchachas que se van a un noviciado y van a ser religiosas. Y la vocación es de todos, cada uno según su modo, según su situación, pues también está llamado a este seguimiento de Jesús. Estas actitudes fundamentales de las que Jesús está hablando no se refieren únicamente a nosotros que estamos, primero Dios, dedicados a tiempo completo al servicio del Evangelio y de la Iglesia. Se refiere a todos y todas, porque también en el trabajo de cada día, también en los afanes por la familia, por la educación de los hijos, por la crianza de los hijos, también en los afanes por el trabajo, y por el servicio a los demás en la profesión, también allí se puede y se debe seguir al Señor con radicalidad. Cuando uno no está apegado a los bienes, cuando debe ser generoso, cuando mira más allá de lo que le está pasando y es capaz de superar las dificultades y las tentaciones y caminar hacia adelante. La llamada de Jesús a seguirle es una llamada a la libertad, y eso lo encontramos hoy muy claramente en uno de los versículos de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Es todo un texto, toda la carta a los Gálatas, toda una reflexión sobre la verdadera libertad. Para ser libres nos ha llamado el Señor, no para atarnos a costumbres, a la ley, a los ritos, para ser libres. Y fíjense que aquellos discípulos que caminando subieron hasta Jerusalén estaban realmente siendo libres, estaban siguiendo a Jesús con toda libertad, puesto que Jesús no les imponía nada. Estaban dejando también sus seguridades, aunque fueran las de la pequeña aldea y de su pequeño trabajo y su familia, pero eran lo que ellos tenían, era su pequeña seguridad, su barca para pescar, sus redes, sus cosas. Y lo van dejando todo y van subiendo hacia allá con confianza. Pero no es para esclavizarse a nada, es porque quieren ser libres ante todo y ante todos y quieren pues seguir a Jesús, que antes que nada es el hombre libre, completamente libre, no está condicionado, no está presionado. Él sabe que va con toda decisión a Jerusalén a cumplir la voluntad del Padre. Y así comienza el texto de hoy de San Lucas. Dice, Jesús decidió subir a Jerusalén. Él toma la decisión y va hacia arriba con toda voluntad. Esta es pues nuestra reflexión para este domingo 13º del tiempo ordinario. Les deseo muy feliz semana. Hasta la próxima vez. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.